yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, les presento en el episodio de hoy a una grande. Ella es Luz Carreiro, una chiapaneca que se dedica realmente, esto es hermoso, se dedica a viajar por el mundo. Y por supuesto que conoce su país, pero también conoce muchos otros países y vamos a escuchar ahora su historia de vida. Bienvenida, Luz. Hola, Litsi, ¿cómo estás? Qué bonito se escuchó eso. Sí, viajo por el mundo. A eso me dedico. Sí, soy viajera. Sí. ¿Cómo fue que empezaste, Luz? ¿Cómo fue que empezaste a viajar? ¿Que dijiste quiero que esto se convierta después en un trabajo? ¿Lo pensaste de inicio? ¿Fue después? ¿Cómo? No, fue todo un proceso. O sea, cuando yo estuve como que la aventura siempre estuvo presente en mi vida. De chiquita fui scout, acampaba muchísimo. Con mi mamá trabajaba en el INAH, entonces íbamos muchísimo a zonas arqueológicas en Chiapas, que pues es un estado muy rico en este aspecto. Acampábamos en ríos y ya sabes, Palenque, Agua Azul y todo eso. Un estado muy aventurero. Exacto, entonces había demasiado ecoturismo ahí por hacer. Nunca había salido del estado. Yo conocí el Caribe y las playas ya, o sea, fuera de Chiapas, ya de adulta básicamente. Cuando estoy por terminar la carrera y todos empiezan a graduarse y empiezan mi papá de regalo me compró un viaje a Europa, yo dije güey, yo quiero ese gran viaje de la vida, ¿no? Ese es como que me gradúo, me voy a Europa, regreso y aquí se acabó la aventura, ahora me dedico al trabajo, a casarme, a las cosas de los estereotipos que luego nos pintan. Cuando salgo de la carrera, pues yo me quedé viendo a mis papás así de no me van a pagar el viaje a Europa. Y pues no. Entonces dije no. ¿Qué estudiaste? Yo estudié diseño gráfico. Ok. Yo soy diseñadora gráfica. Entonces, pues dije, voy a crear yo un plan. Yo tuve la maravillosa suerte de que justito antes de graduarme, yo tenía un novio que era mucho más grande que yo, o sea, creo que él tenía 30 años, venía de una familia más acomodada, con más oportunidades, por lo tanto más experiencia, por lo tanto su mente más abierta, etcétera. Y sí me dijo así de que yo creo que el gran problema de la gente, y esto me cambió la vida por total, el gran problema de la gente es que piensa primero qué es lo que tiene, cuáles son, no sé, su economía, sus habilidades, su entorno, etcétera. Y ya con eso luego piensa qué sueños me permito tener con lo que ya tengo, ¿no? Claro. Con lo que es Adaptan mi vida. sus sueños a su presupuesto. A su realidad, exacto. Y me decía, lo que hay que hacer es tú piensa los sueños que quieras cumplir, por más inalcanzables que se escuchen, y luego crea un plan de acción, ¿no? Así como, ¿cómo puedo lograr ese sueño? No me alcanza, no tengo el dinero, ok, pues consigo un segundo trabajo, gasto menos, veo la manera, ¿no? De empezar a transformar mi realidad para que esos sueños me lleguen. Y como que yo ya venía con esta idea de, ok, ya nada me va a parar. Y cuando digo, ok, yo quiero hacer ese gran viaje de la vida que todo el mundo me dice y veo. Entonces, para yo crear un plan de acción tenía que mudarme de Chiapas. Me fui a vivir a Playa del Carmen. Empecé a ser mesera a pesar de que tenía una carrera, lo cual fue un golpe al ego, ¿sabes? Era así como, yo soy licenciada, ¿a qué te sirvo? No, o sea, aprendí a desarrollar el inglés. Ya sabía un poco, pero no lo había practicado tanto y sabía que un segundo idioma me iba a ayudar a tener mejores propinas, vaya, lo que sea. Entonces empecé a transformar toda esta realidad de múdate, nuevo estilo de trabajo, nuevo idioma, etcétera. Te reinventaste. Me reinventé, fui siguiendo un plan de acción y cuando vine a ver, pues ya el poder viajar se volvió una realidad. Cuando yo me voy a Europa, sí me voy con la idea de voy y regreso y aquí se acabó, ¿no? Y cuando estoy en Europa empiezo a conocer personas de todas partes del mundo que habían ido a Asia, habían ido a África, a Sudamérica y me contaban sus historias y me volví adicta. O sea, para mí era, me escuchaban me contaban de la vez que estuve, no sé, en un crucero por el Caribe, así de, güey, me encanta. Necesito esa memoria, o sea, necesito saber esa memoria. Para mí es como el qué bonito tu vestido, ¿dónde lo compraste? Para mí era de qué padre tu experiencia, yo la quiero tener también. Eso. Ay, perdón. Listo. Gracias. Entonces, pues eso me pasó, que me empecé a volver adicta a todo esto, a todas las historias que me contaban. Alguien me contó que hizo el Camino de Santiago, entonces yo hice el Camino de Santiago. Wow. Alguien me contó que trabajó en cruceros, entonces yo trabajé en cruceros. Voy copiando la vida de todos, ¿no? Ahora, cuentas que sales de la universidad y bueno, esta persona que de alguna manera te enseña ese aprendizaje, que además es bien importante, es bien interesante entender que sí importa
a veces, ¿no? O la gran mayoría de las veces, las personas con las que nos juntamos, por eso dicen que las 6 personas con las que te juntas es muy importante, ¿no? Sí. Porque abren tu mente cuando a lo mejor tú estás pensando en algo o en un sueño más pequeño, y no porque esté mal, simplemente porque puedes hacer mucho más o retarte. Claro. Ahora, te vas, exploras el mundo y todo, pero obviamente no tenías tampoco tanta solvencia económica. No. Entonces, ¿cómo te administrabas para lograr esto? Y además de lograrlo, estar motivándote a viajar aún más. Sí. Cuando yo llegué a Playa del Carmen, entré a trabajar a Cocobongo. Era yo mopetera. Y me acuerdo que la primera semana una compañera viene y me dice, seamos roomies porque ya no puedo pagar mi renta sola, ¿no? No tengo para pagar este mes. Y yo, pues a toda madre, ¿no? Si tengo roomie me sale más barato. Pero teníamos el mismo trabajo y yo veía que la tendencia de muchos de mis compañeros, como ganábamos por propinas diarias, era de, güey, me lo gasto, a total mañana lo gano. Y yo así como que, no es cierto. Lo que te gastaste hoy ya se fue. No es que mañana vas a ganar otra cosa. Entonces me dio muchísima ansiedad ver que esto era ya muy común y se repetía un montón de que me lo merezco y se lo gastaban todo y luego no tenían ni para pagar la renta y yo veía lo que se ganaba. ¿Cuántos años tenías? 23. Wow. Yo veía lo que se ganaba y yo decía no quiero que me pase esto. Entonces también me vi un poquillo como obsesiva. Yo literal todos los días escribía cuánto ganaba, cuánto gastaba, cuánto ganaba, cuánto gastaba. Y aprendí esta maravillosa idea del tener esta relación de gasto-ganancia que mucha gente ignora. Mucha gente no sabe cuánto gasta hasta que ve que ya se le acabó la quincena. Entonces empecé a ser súper organizada con este tema y para mí fue muy fácil ahorrar de esta manera. Entonces yo llevo mi vida siempre al mínimo presupuesto. O sea, realmente, y luego... se escucha luego, lo digo en broma, pero luego con mis amigos recientemente que mi estilo de vida económicamente hablando pues ha cambiado muchísimo. Entonces sí les digo güey, todavía me cuesta muchísimo quitarme esa mentalidad de pobre, por así decirlo, ¿no? De no puedo gastar, no puedo invertir. Entonces hay veces que me dicen, Luz, pero es que el tiempo que estás invirtiendo en esto en vez de conseguir la ayuda, pues es dinero perdido para ti porque tu tiempo ya está valiendo más y que no sé qué. Entonces me cuesta todavía muchísimo cambiar esa mentalidad. Entonces yo era ganaba muy bien, porque pues en el Caribe se gana bastante bien de propinas, y yo era de siempre viví en el cuartito más chiquito, siempre comí la despensa más barata, siempre caminé a todos lados. Entonces empecé a ahorrar muchísimo, yo tenía mi enfoque, yo me voy de viaje, y siempre tenía una meta de ahorro. Eso también era como que muy importante, tener un enfoque de mi meta de ahorro. Por mes tengo que sí o sí juntar tanto dinero, ¿no? O sea, sí junto más a toda madre, pero no me permito juntar menos. Un mínimo para que no te sintieras mal si no lo lograbas, además. Exacto, y así sí, la última semana veo que me está faltando, híjole, le aprieto más a la, no sé, a la despensa, a las salidas, a lo que sea, con tal de juntar ese dinero. Entonces sí fui muy organizada, sí fui muy enfocada, o sea, creo que tuve la fortuna de que me llegaron estas experiencias que veía alrededor de mí, de gente que ganaba mucho dinero y a la misma vez no tenían dinero. Esta idea siempre de, pues es que no hay tu paga, pero todos los fines de semana se iban por cervezas y fiesta y todo este show. Entonces sí tenía muy buen ejemplo de lo que no quería hacer. Y fui muy organizada con eso. ¿No te ha pasado que, digo, tenías 23 años, ahorita obviamente tienes más de 10 años que pasó esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿conoces o has visto a esas personas que en ese momento estaban a la par en ingresos y que tú has recorrido, no sé, 20 países y esas personas, sin juzgar claramente, pero están en una posición quizás muy similar a la de hace más de 10 años? Sí, y voy a decir eso porque sí lo voy a aceptar. Muchas de las cosas son trabaja por tus sueños y lucha, y también parte es suerte, ¿sabes? O sea, creo que sí, también luego se va por la vida de si luchas, si lo deseas, realmente todo va a pasar. Y no, me queda claro que hay mucha gente que le chinga mucho más que yo y no le pasa, ¿sabes? Claro. O sea, es un poquito de las dos, ¿no? Pero que sepas que el golpe de suerte te puede llegar o no te puede llegar, ¿sabes? Entonces, sí veo y digo de wow, qué loco ver nuestras realidades ya tan diferentes. Mucha gente, no en ese momento, pero mucha gente que fui conociendo después fueron creciendo conmigo también. Esto que dices de rodearte con la gente correcta, creo que también lo tuve muy en claro porque parte de cambiar tu realidad, parte de crear un plan de acción es también encontrar un entorno correcto para lo que tú quieres. Claro. Entonces sí me deslindé, por más mal que se escuche o más egoísta o lo que sea, me deslindé de ese tipo de gente que nada más absorbían a muy temprana edad.
Entonces casi todas las personas con las que yo me rodeo tienen esta, ¿sabes? Esta sed de quiero crecer, quiero salir, te echo porras, me echo porras, te motivo, me motivas. Entonces casi toda la gente con la que me rodeo hemos crecido a la par y se ve, o sea, tengo mis amigos de Plan B Viajero y Nomadarte y literal cuando nos conocimos porque era nuestra primera fam trip, que son estos viajes que organiza una empresa y para que vayan microinfluencers a crear contenido y todos nosotros ya triunfamos en la vida. Y eso, y de 4 años acá, o sea, los 3, somos 5, pero yo le digo 3 por las cuentas, pues estamos en otra posición completamente diferente porque nos agarramos juntos y también nos motivamos. Que ha sido también, bueno, Luz está en redes sociales como V-Traveler, está Plan Viajero que mencionas, y Nomadarte, que se dedican a viajar. Ahorita pues tú estás más independiente porque creo que Plan B como que viajan siempre en pareja y Nomadarte también. Sí. Entonces tú ahorita ya eres viajera con Gaia, ¿no? Sí. Y eso pues te ha impulsado muchísimo. Y yo lo que he visto en otras personas que se dedican a ser influencer, al tema de redes sociales, de generación de contenido, es que los que más éxito han tenido es porque se han apoyado entre sí y han estado en todas sus redes sociales. Entonces esto de la unión hace la fuerza. Sí. Sin una competencia fea, sin una competencia sana, también te ha impulsado muchísimo. Bastante, diría yo, en este mundo de las redes, la colaboración, networking, en muchas cosas laborales, no solamente el de las redes, es súper importante. Y es esta idea luego de, es que si él crece, yo no voy a crecer, ¿sabes? O sea, yo tengo que crecer más. Si él crece y yo me junto con esa persona, yo también voy a crecer, me va a caer algo, no sé. Entonces nos vamos apoyando mutuamente y es o sea, sí, es esta idea. Yo quiero pura gente exitosa alrededor de mí. Yo quiero poder compararme con gente más exitosa que yo. No quiero compararme con que, pues, mírenlos a ellos cómo están. Pues, mira, yo estoy mejor. No, yo quiero compararme con los de arriba. Yo siempre quiero ver a alguien aquí admirar. Entonces, es bien importante, como dices, rodearte de ese tipo de personas. Claro. Qué interesante, Luz. ¿Cuál ha sido el viaje que te ha cambiado la vida? Pues podría decirse que el primero, obviamente, porque me abrió un panorama que yo no sabía que existía, para empezar. Cuando yo fui a Europa, la primera vez yo tenía 22, 23 años. Me fui a mínimo presupuesto y sí, para mí era nada más ir, ver el lugar y regresar. Y luego me enamoré. ¿Te acuerdas cuánto te gastaste más o menos? Sí, sí, porque lo tenía todo calculado. Fueron 32,000 pesos por 3 meses. 3 meses, 32,000 pesos. Así es, yo tenía un presupuesto, si no mal recuerdo, de 13 euros diarios por máximo. Debió de haber sido menos, porque fueron 80 y tantos días. Entonces, para hospedaje, comida, transporte, todo. Entonces, pues mayormente yo dormí en casa de casa ajena por Couchsurfing. Yo les decía que pues, yo acompañaba a gente a comer en un restaurante y yo nada más comía pan, ¿sabes? O sea, veía como que las maneras, la sufrí muchísimo, fue muy cansado, pero yo era de que pero era más importante la recompensa. Sí, tengo que hacerlo, tengo que poder. Eso fue un viaje muy importante porque me abrió panoramas increíbles. Y el viaje que hice yo a Sudamérica, me fui 6 meses, ahí gasté $3,000, que serían 60,000 pesos por 6 meses en Sudamérica, igual comida, todo. Y ahí sí fue a mínimo presupuesto, todo lo hice de aventón, dormí en la calle varias veces y todo eso, pero yo ya iba con la idea de hacer el libro, entonces ya tenía como que, tengo que sacarle un provecho a esto. Y en ese viaje fue cuando salió V-Traveler, cuando llegué a mis primeros 10,000 seguidores y cuando dije güey, creo que hay una oportunidad aquí que puedo aprovechar y que puedo matar 2 pájaros de un tiro y seguir haciendo mis metas y volverlas mi trabajo, o sea, volver mi hobby, mi trabajo también, mis ingresos. Que eso es bien importante. Yo la verdad como que siempre he tenido una mente también creativa, además del tema de finanzas, y aquí la parte importante es que siempre he creído que se pueden abrir otras oportunidades, pero que no porque hagas cosas creativas deja de ser importante o formal, ¿no? Sí. Yo veo ahora cómo has crecido, hace más o menos como 3 años grabamos otro podcast y antes de eso, que también ya te seguía en redes sociales, veía el trabajo. Y este último año sí he visto que has tenido como un crecimiento más exponencial, empezaste con el podcast, con otras cuestiones, pero es una chamba, o sea, no es de un año, en realidad es una chamba de muchísimos años atrás, donde incluso yo veo el libro como un tema de diversificar tus ingresos, que cuentas historias de vida, que cuentas cómo empezaste a viajar, o sea, todo lo que estás mencionando, pero más a detalle para personas que quieran aventurarse como tú.
Sí, no, la verdad es que mucha gente como que ya nada más ve este último año, porque claro, la exposición ha sido mucho más grande, pero fue un proceso de fake it till you make it de 10 años. O sea, yo te digo, yo iba por el mundo diciendo, sí, soy travel blogger, pero luego regresaba y a ser mesera y a chingarle y a ver, juntar mi atún y nada más para poder seguir financiando este gran sueño. Estamos hablando, yo empecé con Bitraveler hace 6 años. La idea de un travel blogger no existía como lo existe ahora. Esto de dedicarse a las redes, ser creador de contenido influencer, no, digo, todavía sigue bastante criticado y sigue sin considerarse un trabajo formal, pero hace 6 años, 7 años menos. Entonces fui mucho contracorriente con esta idea de, es que de verdad yo veo una oportunidad y explícale a tu mamá que por qué no estás ejerciendo tu carrera y explícate a la gente de por qué mientras estás viajando vas a lograr algo, ¿no? Y que no te vean como que estás perdida y yo así de que diciéndoles de verdad, es que yo ya tengo una visión y la puedo cumplir, lo puedo lograr. Y me costó 7 años poder decir ahora vivo completamente de lo que me gusta hacer, que es viajar, crear contenido, vaya, ahora ya estar con mi hija, mi maternidad y todo eso, pero sí, todo tuvo que empezar con, tengo una idea, se escucha descabellada, pero creo que si le echo muchas ganas puede pasar. Y volvemos a lo mismo, puede ser también de que le eché muchas ganas y también tuve mucho golpe de suerte. Claro. Pero bueno, el golpe de suerte, lo que siempre digo es el golpe de suerte viene también de que estabas trabajando, claro, de que te agarró la oportunidad trabajando. Sí, ¿no? sabes que me pasa ahora que me dicen de, pues es que ya te lo pagan, o sea, ya te invitan a todos lados, ya te lo pagan todo, ya tienes estos contactos, ya no sé qué. Sí, porque al principio yo agarré un machete y corté rosales y todo lo demás para hacer ese camino. Y cuando ya pasé por eso, ya pasó que pues me rodeé de toda esta gente, me rodeé de todas estas oportunidades. Entonces, sí es bien fácil ahorita, podría decirse, aunque trabajo de igual, bastante. Pero sí puede ser fácil ahorita, lo que mucha gente piensa, ay, qué fácil es ser influencer. Sí, ahorita ya es fácil. No era fácil cuando tenía que cumplir un trabajo y en mis tiempos libres crear contenido. Agarrar mi dinero de mi trabajo para inventarme este trabajo y hacer el contenido y recibir la burla y recibir la crítica y ir tocando puertas y que te la cierren. Entonces, esa parte no fue fácil. Gracias a Dios ya la pasamos. Pero sí, y entonces esa parte me llevó ahora que pues ya todo, obviamente ya estoy rodeada de la gente correcta, ya estoy como posicionada en los lugares correctos, etcétera. En la parte de finanzas, Luz, ¿te consideras en tus viajes, cuando haces tu presupuesto para viajar, te consideras conservadora o arriesgada? ¿En cómo? ¿En qué aspecto? En tus gastos. Creo que soy muy meticulosa, definitivamente. Sí empiezo ya creo que sí me puedo dar cierto lujito, ¿no? O sea, pero muy, muy, muy poco. Todavía no me voy así como de, me lo merezco y lo tengo y lo puedo, ¿no? Definitivamente antes era extremadamente conservada, era cada peso tenía que ser bien pensado, así como que nada más me doy derecho a gastar para sobrevivir y ya. Entonces, sí, es un poquito de, todavía estoy aprendiendo a darme los lujos, por así decirlo. Ok. Vas poco a poco hacia lo arriesgado. Cuesta desaprenderse de una idea que tuve tanto tiempo de cada peso lo tengo que ahorrar, ¿sabes? O sea, sí me cuesta todavía. Digo, obviamente en cuestiones de mi hija, toma todo lo que necesites, pero para mí todavía me cuesta un montón que dices, si me puedo ahorrar esos 10 pesos, me los voy a ahorrar, ¿sabes? Y luego es como, no, espérate, ya tengo 20 pesos, sí puedo gastar 10, ¿sabes? Es un proceso también. Hay un libro que se llama Los secretos de las mentes millonarias y justo habla como del el desaprender y el aprender a crear cosas a partir de tus pensamientos. Y sí creo que es una chamba constante, o sea, definitivamente el pensar como piensas te ha ayudado también a tener unas finanzas mucho más sanas versus otras personas. Yo la verdad que asesoro muchas personas creativas, te puedo decir que incluso tú puedes ver en redes sociales mucho lujo y ya si te metes a fondo a los temas financieros, pues no son tan sanos financieramente. Sí. Entonces, definitivamente es también muy bueno lo que has hecho y creo que te va a servir irte desapegando también un poco de estas creencias. Con Gaia, ¿cómo administras las finanzas cuando van a viajes?
Pues en los viajes realmente, pues todavía sigue siendo muy económica. Porque Es que te pregunto esto porque yo veo que en tus redes sociales compartes mucho que, por ejemplo, no le das como juguetes de más y así. Sí. La verdad, a mí, yo no tengo hijos todavía, pero sí se me hace muy lindo la manera en la que muchas veces las personas te dicen es que no puedes viajar con hijos, es que vas a dejar de viajar, vas a dejar de hacerlo porque es una chinga, porque es más caro, porque tienes que cargar con todo esto. Y yo he visto cómo incluso tienes, digo, no lo sé porque yo no duermo con ustedes, ¿no? Pero cierto desapego incluso a tenerle miedo a hacer cosas con ella. Yo veo que la llevas al mar, que la has llevado a lo mejor a zonas con frío, con mucho calor, desde que era bebé, ¿no? Y veo cómo se desenvuelve de una manera sana, entonces rompes con este chip de que viajar con tus hijos es caro. Seguramente es más caro que viajar solo, claro, pero no implica algo que sea imposible. Sí, no, de hecho, bueno, Gaia todavía no cumple los 2 años, porque a partir de los años ya tiene que pagar el vuelo. Creo que nada más es un porcentaje, no es todo, pero bueno, ya sería como que el gasto más significativo, porque de ahí pues duerme conmigo, come lo mismo que yo, entonces, pero sí tiene que ver muchísimo con esta adaptación a la que yo la acostumbré. Gaia es 4x4, o sea, ella come mejor que yo, se adapta mejor que yo, se enferma menos que yo, o sea, es de verdad, me impresiona. Y es muy chistoso lo que dices de los juguetes, porque cuando yo hice un video de por qué yo no le compraba juguetes a mi hija cuando tenía 6 meses, claramente ya le compro juguetes, pero no a grandes cantidades, la mayoría de los comentarios era que tacaña. No era de, mira, o sea, yo lo hacía por un tema de ecología, de consumismo, ¿sabes? O sea, no lo necesita, yo veo cómo se entretiene con una cajita, con una botella, etcétera, ¿no? Los beneficios que 2 años después eso me ha dado, es increíble, es como esto de no presentarle pantallas. Es increíble porque ella se entretiene con todo, con lo que sea. Entonces no está apegada a, tiene que ser un juguete, algo que tenga batería y me haga ruidos y me hable y me muestre una pantalla y nada por el estilo. Entonces eso me ha facilitado muchísimo las cosas. Y siento que a ella también, o sea, no solo viendo el beneficio hacia mí, siento que para ella también ha ayudado muchísimo a desarrollar su carácter. Y todo empezó por una idea de consumismo, de no puedo estarle comprando juguetes a cada ratito, ¿no? Y es bien bonito ver cómo pues ha sido una excelente opción al fin y al cabo para su desarrollo. Tengo algunos primos que ya están más grandes y cuando estaban más chicos yo me acuerdo que les daba juguetes de regalo y les daba tenían tantos juguetes que te juro yo iba y me esforzaba por comprarles algo y era como de, gracias, ¿no? Y ahí lo dejaban. Apenas tengo un primo que adoptaron, yo creo mucho también en el tema de la adopción y lo conocí hace algunos años, un niño súper lindo y apenas que lo volví a ver, le compré unos regalos hace unos días y cuando se los di, te juro, dije, wow, yo quiero un hijo así, ¿no? O sea, me dijo, tía, muchas gracias, es que no me gustaron. Y yo como que dije, wow, o sea, hay quien lo podía haber tomado a mal, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, está bien, no te preocupes, o sea, qué bueno que me dices, es un regalo que yo puedo al final ir a regresar, pero tiene 9 años, o sea, me pareció algo muy importante en temas de educación, en finanzas sanas, en todo, o sea, de verdad, wow. ¿Has visto luego los videos que salen en Navidad de que les ponen, no sé, 20 regalos de Navidad? Y uno como padre, pues es cierto orgullo, obviamente, es cierto de sí, le puedo proveer a mi hijo todo lo que quiera, pero luego ves esos videos y es hasta bien triste, como abren un regalo, next, abren otro regalo, next, o sea, es cero emoción por ningún regalo, cero emoción. Y dices de no manches, iban a jugar con eso, no sé, una vez y ya se les olvida. Y luego lo ves en las listas que ahora hacen los niños de quiero un iPhone y también un iPad y también un unicornio. O sea, una realidad completamente disociada a lo que es la economía familiar. Y eso es bien importante también, no se le enseña a los hijos. Digo, Gaia todavía es muy pequeña, pero no se le enseña a los hijos cuánto cuestan las cosas, no solamente en dinero, sino en el esfuerzo que se tiene que hacer para conseguir ese dinero. Entonces, pues obviamente crecen niños que no tienen una idea de la economía o un valor a la economía, pues luego se convierten en adultos que nada más es material, sin pensar. O tengo que tener todo antes que vivir. Sin pensar. Sí, totalmente. Bueno, quiero saber, este tema es muy interesante, hay que hacer otro podcast dedicado a finanzas y niños porque está bastante interesante. ¿Cuál es el viaje que has hecho que tienes o que ha presentado una catástrofe para ti? Que viviste algo duro en ese viaje. ¿Sabes qué?
es que podrían ser todos, porque, o sea, es que esto pasa, y lo decíamos en otro podcast, cuando tú empiezas a hacer un viajero a bajo presupuesto, un viajero 4x4, de que vas de aventón y como que tu nivel de tolerancia no sé, a las catástrofes es muy grande. Y a mí constantemente me preguntan algo malo que te haya pasado en los viajes. Y en mi cabeza digo, no, nada. Y luego me acuerdo de la vez que dormí en la calle porque no encontré dónde dormir, o la vez que no comí, tuve que pedir sobrecitos de azúcar para darme energía, o cositas así. Pero para mí, ya en mi cabeza es parte de la aventura. Entonces no te puedo decir de uno, o sea, la he pasado muy mal en muchos viajes, pero a su vez, neta que yo siento que yo ya transformé esa emoción, porque incluso cuando ya me pasaba algo malo, yo era de, esta va a ser una muy buena historia que contar, ¿sabes? O sea, era de, güey, la estoy sufriendo bien cabrón ahorita, pero esto va a ser una Y eso creo que lo transformé cuando tenía la idea de escribir el libro, porque mi libro es sobre cómo le hice para viajar tanto con bajo presupuesto. Entonces, cuando yo me voy a Sudamérica, pues mi idea era, necesito vivir experiencias para que yo pueda hablar de exactamente eso. Entonces, cada que me pasaba algo así era de, bien, otro capítulo más, ¿no? Entonces, como que me transformó toda la mentalidad en cuanto a los viajes. ¿Y cuántas personas llegan realmente a decir de, fui no sé, al Caribe, fue todo hermoso, no, todo perfecto, la comida divina, el hotel precioso? No, tú llegas con la emoción de que no manches lo que me pasó, casi perdemos el vuelo y salimos corriendo. Entonces, esa emoción yo creo que ha transformado toda mi idea sobre lo que realmente es una catástrofe. ¿Viajar es peligroso, Luz? ¿Viajar sola es peligroso? Pues yo creo que el peligro puede estar en todos lados. Puede estar en tu casa, puede estar en tu colonia, o puede estar del otro lado del mundo. Para mí es más, no sé si sería la palabra peligroso, pero yo le tengo mucho más miedo al no hacer nada por tener miedo, ¿sabes? O sea, me da más miedo el no vivir que el dejar de vivir, no cumplir ¿sabes? tus sueños. Entonces, sí, si algún día, y esperemos que sea muy, muy, muy lejano, llega a pasar algo, yo por lo menos sé que yo viví como yo quería vivir. No viví con los miedos de a ver si me pasa. Porque luego cuando tú sales y te das cuenta de la cantidad de personas que realmente pues regresan a toda madre, no les pasó nada, nada más buenas historias y todo eso, te das cuenta que estadísticamente hablando, aunque siga habiendo una tasa alta, sigue siendo más tasa la alta de la gente que sigue viva, ¿sabes? De la gente que no le pasó nada. Entonces, para mí es un buen riesgo. Para mí sigue siendo un buen riesgo. Además, alguna vez me parece que platicábamos que se escuchan más las historias malas que las historias buenas, 100%, ¿no? 100%. O sea, en las noticias no va a salir alguien que viajó a tantos países y nunca le pasó nada. No va a pasar eso. Luz se fue a 35 países y súper bien. Y todo bien. No, eso más no bien va a es pasar. lo que vende un poco, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál ha sido el mejor viaje que has hecho en tu vida después del primero, sin contar el primero? Sería el de Sudamérica, podría ser. Es que esos son como dos viajes. Sudamérica, ¿qué conociste? Viajé desde Costa Rica hasta Brasil. Empecé en Centroamérica y fue Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador. Me estaba saltando Ecuador. Y 90% de aventón, como te digo, ya casa de campaña y todo eso. Entonces ese fue un viaje demasiado como que rompí todos mis límites y fue muy, muy llenador en ese aspecto el saber de cuánto eres capaz, ¿no? Así como de, güey, yo me puedo quedar sin nada y no me va a hacer falta nada. O sea, eso es como que bien importante saber esos límites, porque mucha gente como que tiene esta idea de, güey, si no tengo dinero, no voy a poder lograr nada. Si no tengo como todos los materiales que necesito para lograr algo, no voy a poder lograr nada. Entonces, el saber de que, güey, no tengo nada y aún así no me va a hacer falta, eso está muy chido llegar a entender. El viaje del Camino de Santiago también fue muy padre, fue físicamente muy retador. El Camino de Santiago es un recorrido que se hace donde cruzas España, desde el límite de Francia al límite con Portugal. Entonces yo caminé casi un mes de, no sé, 20 a 40 kilómetros diarios. Llega un momento que ya estás perdiendo la cordura mientras vas caminando, pero de verdad es de me está doliendo, pero tengo que seguir. También es como que bien importante. Digo, uno debe de saber cuándo debe de descansar, y esto en todos los temas, ¿no? Emocional, físico, todo este show. Pero sí, de tengo una meta y voy a seguir por mi meta, y luego llegar a esa meta y decir de, güey, nada me detuvo, también fueron como que grandes enseñanzas. Si te das cuenta, estoy hablando de enseñanzas muy, muy separado al destino.
Claro. Como que al final, cuando eres un viajero de tanto tiempo, de tantas experiencias, te das cuenta que el destino creo que llega a ser en segundo plano. Y ya. Te iba a decir, mi mamá hizo el Camino de Santiago, pero yo me acuerdo que hizo el Camino de Santiago y el Camino de María Magdalena, y yo, hasta ahorita que me lo estás contando, digo, ay, me gustaría hacerlo, porque lo vi como un reto, y en ese momento lo veía como algo religioso, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué puedes contar, por ejemplo, como experiencia? ¿Recomiendas hacerlo? ¿No recomiendas 100%, hacerlo? mira, la gente que hace el Camino de Santiago lo puede hacer tanto por el lado religioso como por el lado aventurero. Pero por cualquier, que fue mi caso, ¿no? El aventurero. Pero por cualquier lado que lo hagas, al final se vuelve súper espiritual. Okay. Entonces, al final, neta, sí, como que dices, güey, agradeces a la vida, agradeces a tu cuerpo, agradeces a tu mente, porque te digo, llegan momentos en que pierdes la cordura, llevas 9 horas caminando, entonces se vuelve muy espiritual, se vuelve muy motivador, es una experiencia muy bonita, es una experiencia cansada, muy retadora, o sea, los primeros días era de... ¿Qué chingados hacemos aquí? Vámonos a Mallorca, vámonos a otro lado, ya aquí, que dice mi mamá que siempre no. Porque estoy sufriendo y dijimos, aquí. Bueno, un día más. Es como el maratón, es como el maratón para los viajeros. Ándale. Sí. Muy bien. ¿Cuál consideras o qué recomendarías de Sudamérica a alguien que tenga bajo presupuesto? Vamos a decir de los 20 a los 25 años, que quiere viajar, tiene bajo presupuesto. ¿Qué país de Sudamérica le recomendarías para conocer? Haz de cuenta que la línea se divide como de Bolivia para arriba y de Chile para abajo. Es muy drástico el cambio económicamente hablando. O sea, como que Chile, Argentina y Brasil, Uruguay y todos son países muy caros, hablando de Sudamérica. Y Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia son países muy económicos. Entonces... Ahora sí estoy sorprendida. Yo acabo de ir a Argentina y se me hizo baratísimo. Bueno, me dicen que ahorita Argentina está bastante devaluado, sí es verdad. Yo fui en el 2011, entonces, en el 2016, sé. Entonces sí, al parecer sí hubo como un gran golpe en la economía argentina y sí me acuerdo que Plan me dijo que está muy económico ahorita. Y Argentina es un país muy bonito que visitar. Pero yo creo que si haces la rutita de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia... Creo que es una ruta bastante padre, tiene mucha riqueza, es más chiquita, por lo tanto, pues te da chance de ver más cosas. Argentina es un país muy, muy grande, es muy rico, entonces es como un viaje nada más entero para Argentina, ¿no? Entonces, y la otra cosa es que lugares como Perú, Colombia, Argentina están como muy adaptados para mochileros, muy adaptados para viajeros. Por algo siempre hay argentinos en todos lados, porque la cultura de mochilero... Estoy segura que viene de Argentina. Sí, qué bonito, porque conocí un mochilero por allá que había recorrido igual un buen de cosas. No, los argentinos están por todo el mundo. O sea, es increíble la gran cultura de viaje que tienen. Como plan viajero. Es de Argentina ella, ¿no? Ella es de Argentina, sí. Oye, ¿y de Chile qué nos puedes contar? Pues en Chile yo crucé por el desierto de Atacamá. Luego fui a Valparaíso, La Serena, y ya de ahí crucé hacia... Mendoza, creo que Mendoza ya es Argentina, no me acuerdo. Sí. Ok, bueno, pero crucé el que es a la par, se me fue por completo cuál es el nombre. ¿el como en barquito? No, fui a Aventón, pero no fui más al sur, o sea, yo ya no, en ese momento yo no pude hacer los recorridos por los glaciares ni nada por el estilo por la economía, pero la ventaja de Chile... Hablando de bajo presupuesto, es que hay una gran cultura de hitchhiking, de viajar de aventón, porque como es una tirita, o van para arriba o van para abajo, o sea, no hay de otra. Y hay muchísimo trailero, y a contrario de lo que mucha gente piensa, viajar con traileros es muy seguro, porque ellos van con una ruta establecida, no es como que se van a dar la vuelta y esconderse en una esquina con el gran monstruo de carro que tienen. La mayoría de los trailers, si no es que todos, traen GPS, porque deben de saber que su ruta la están cumpliendo, tienen cuartito atrás, todo este show. Entonces, es muy fácil desde ese punto viajar por Chile. Wow. Yo acabo de conocer Chile y la verdad es que solo me gustó Valparaíso. Sí, me encantaba. O sea, como que si tuviera bajo presupuesto y solamente voy a conocer un país en Sudamérica, creo que preferiría Argentina que Chile, por ejemplo. Sí, pues es que Argentina es más grande, por lo tanto tiene más cosas que ofrecer, más biodiversidad, más pueblitos, más todo, ¿no? Es como que comparar Guatemala con México. Y México es 5 veces más grande que Guatemala, entonces, pues aunque Guatemala es hermoso, sigues teniendo más cosas que ver en México. Entonces yo creo que esa es la situación entre Chile y Argentina.
Ahora, también me gustaría a ti, viajera empedernida, platicar un poco acerca de conocer su país. Yo, por ejemplo, la verdad es que con mis papás tuve mucho la oportunidad de viajar por México. Platicábamos antes de iniciar el podcast de que a mí se me hace, creo que coincidimos que es hermoso Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí. Quintana Roo, la verdad es que también conozco muchos lugares que están bien bonitos. Me tocaron más vírgenes, creo que como están ahorita, pero muchas veces hay gente que sueña con salir del país, con conocer otros lugares y hacer su presupuesto y todo, y está perfecto, está muy bien, pero siento que México es más valorado por los extranjeros que por los mismos mexicanos. ¿Qué opinas de esto? Pues es que, una es verdad. Dos, creo que estamos muy mal acostumbrados porque efectivamente México, personalmente, para mí es de los países más ricos del mundo en cuanto a todo, bellezas naturales, pueblos mágicos, gastronomía, cultura, tradiciones, textiles, lo que tú quieras. Y la gente, la amabilidad, el la servicio. Calidad. No, o sea, es un país extremadamente rico, tiene demasiado que ofrecerte, la podías nada más, o sea, en lo que vas a visitar otro país, aquí es visitar un estado. Entonces estamos muy mal acostumbrados a eso, porque siempre queremos lo que está del otro lado. Sí me parece muy importante porque mucha gente cuando hablamos de viajar piensan que solamente es considerado viajar si sales del país, si te vas al lugar más lejos. Entonces mucha gente como que ya ahí se limita, es como que decir, no sé, alguien que tiene sobrepeso automáticamente quiere tener el cuerpo fitness de 6 cuadritos y todo eso, entonces dicen, eso para mí no me va a pasar, entonces ahí lo terminas, ¿no? Entonces empieza con 1 kilo, con 2 kilos, entonces vete a lo que está cerca y de verdad hay muchas cosas que disfrutar y como dices, muchos extranjeros vienen y ahí está la frase que se dice de la gente viaja kilómetros y kilómetros para disfrutar lo que ignoran en casa. Entonces, hay que aprender desde disfrutar lo que tenemos en casa, y tenemos la fortuna de tener una gran casa, porque de verdad es uno de los países más bellos que he tenido el placer de recorrer y no me lo termino. Yo le digo mucho a la gente, si tú nada más tienes la oportunidad de viajar por México toda tu vida, estás bien viajado. O sea, de verdad que tienes de todo, lo puedes disfrutar bastante. Y yo creo que mucha gente se limita y se frustra por esta idea de que tienen que salir al extranjero para poder viajar. Entonces no se permiten disfrutar el rito de al lado, el parque más cercano, el bosquecito, la montaña del siguiente estado, lo que sea. Entonces es como esta mentalidad de tenemos que irnos hasta allá para que valga la pena, ¿no? Además, metiéndonos un poquito más en el presupuesto de México, conocer Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Campeche, que también es bien bonito, Mérida, no es tan caro como irte a lo comercial, que es Cancún, Tulum. Por ejemplo, Holbox, no sé si conoces Holbox, también es bien bonito, no es tan caro como Cancún, como Tulum. Y luego, bueno, Bacalar. todos los lugares tienen su opción cara y su opción barata. Y yo lo que les digo es de viajar es barato. Lo que es caro son las comodidades. Entonces, lo que tú decidas como que tanto quieres comer o qué tan gourmet quieres comer va a ser caro. Porque alimentarte para sobrevivir puede ser muy barato. El dormir en camas deliciosas, con sábanas deliciosas, con vista al mar es caro. Pero pasar la noche donde sea puede ser barato. Entonces, es esta mentalidad de en todos los lugares vas a encontrar opciones baratas y todos los lugares vas a encontrar opciones caras. Entonces, viajar es muy barato. Lo caro son las comodidades. Claro. Ok. ¿Dónde pueden encontrar tu libro, Luz? La verdad es que hasta ahorita yo soy la única que lo puedo vender. Entonces yo cuando hago convivios, que lo anuncio en las redes sociales, es cuando llevo libros. Pero estamos esperando que pronto ya una editorial se pueda hacer cargo de nosotros y que ya lo puedan poner en librerías. Pero por lo pronto es únicamente conmigo. ¿Vas a hacer otro libro? Sí, quiero hacer varios, no solamente otro. Quiero definitivamente, este libro se llama como... El vuelo de una abeja, secretos de viajes, que fue como lo hice para viajar con tan poco presupuesto. Me encantaría hacer otro del vuelo de una abeja, aprendizajes de viaje, porque de verdad mi vida se ha transformado gracias a los viajes. La manera en que pienso, la manera en que trabajo, la manera en que vivo, todo ha sido gracias a los viajes. Y bueno, quiero hacer otros de maternidad, para niños, etcétera. Sí, definitivamente el área de los libros es algo que me gusta muchísimo y sí lo voy a seguir expandiendo. ¿Pueden encontrar temas de presupuesto en tu libro literal es una guía para viajar con bajo presupuesto y nació esta idea porque todo el tiempo era ¿cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo ahorras? ¿Cómo gastas? Porque luego como que mucha gente
piensa que para viajar tienes que tener $5 millones, ¿no? Entonces yo era así como, no, nada más tengo 10 pesos. La cosa, el secreto es cómo estiro esos 10 pesos, en qué los gasto, o más bien no los gasto esos 10 pesos. Entonces, todo el libro se trata de eso, son 8 capítulos. Yo estoy muy orgullosa de la composición del libro, no sé si le entiendan, porque son 8 capítulos. Cada capítulo tiene 3 partes. Yo lo escribí cuando estaba en Islandia, entonces la primera parte es como mi diario en Islandia, a la vez que recién llegué al voluntariado en Islandia, cuando vi auroras boreales, cuando diferentes situaciones que viví por allí. La segunda parte es una parte técnica, es cómo ahorro, cómo gasto, qué es couchsurfing, cómo viajo de aventón, cómo hago mi maleta, cómo hago mi ruta, como todo, como muy, muy técnico. Y la tercera parte son historias de mis viajes al respecto. Por ejemplo, si la segunda parte se trata de transporte, la tercera parte te va a contar de la historia que me detuvieron en el aeropuerto de Macedonia porque pensaron que era trata de blancas, ¿no? O la vez que estuve de ilegal en Chile porque pasamos la parte donde te enseñan el pasaporte y luego tuvimos que regresar y todo fue un show. Entonces, está muy dinámico. Lo he aclarado muchísimo. Yo no soy escritora, solamente soy una persona con muchas historias que contar. Entonces, está bastante a gusto, está bastante platicadito. Literal, es como echarnos una platicadita y chisme. Como un podcast, pero en letras. Así es. Me estaba acordando ahorita mientras me contabas de lo de tu libro, que fuiste a Qatar hace unos meses y yo también tuve la oportunidad de ir a Qatar y me gustaría, como para ir cerrando, que pudiéramos contar cómo es, yo lo vi en Qatar, pero cómo te abre la mente el viajar de lo que ves en la televisión. Yo algo que digo, y habrá quien lo juzgue o no lo juzgue, a veces nos creemos el cuento de que tenemos enemigos en otros lados, pero no son nuestros enemigos, son los enemigos de alguien más y entonces van a hablar mal de esto. Sí. Yo escuchaba, me daba miedo ir a Qatar cuando iba a ir y era un viaje que ya estaba pagado y me daba un poco de miedo ir por todo lo que escuchaba en la televisión, ¿no? De no vas a poder andar libre, no sé qué, no sé qué. Y cuando vi que fuiste y mucha gente empezó a comentarte igual cosas. Les encanta funarme. Y dije, bueno, a ver cuando vaya yo. Y cuando fui también, o sea, ahorita me preguntan y yo les digo, yo no conozco un Qatar antes ni después del Mundial. Pero cuando yo estuve allá, la semana que estuve allá, me cuidaron, fueron muy amables. Yo no vi todo lo que salía en las noticias. No, te digo, no sé más allá. Creo que cosas o historias malas hay en todos lados. Sí. Sin embargo, sí creo que el haber ido me puede ahorita ayudar a hablar mucho mejor de un país que antes yo no conocía y de una cultura diferente. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, es bien importante entender que cada país es más allá que sus gobernantes y sus polémicas políticas. Un gran ejemplo es México, porque para mucha gente fuera de México es solamente narcos, muertes y todo este show, ¿no? Entonces, tal vez sí lo tiene, pero no es lo único que tenemos, ¿no? Y la mentalidad de cada mexicano comprueba una gran diferencia, es muy cálido. Y lo mismo pasa en Qatar, ¿no? Es mi primer país musulmán al que voy. Y la verdad es que no entiendo, pero pues respeto, por así decirlo, la diferencia de mentalidad, de cultura sí es fuerte entender que la gente vive diferente a nosotros, la gente piensa diferente a nosotros, ¿no? O sea, lo que nos dicen las noticias no es lo único. Y yo estando allá, y sí me queda claro, tienen muchísimas cosas que arreglar y todo eso, pero vi mujeres exitosas, mujeres empresarias, mujeres felices con su estilo de vida, ¿no? Entonces, esta idea occidental de que nosotras tenemos que salvar a todas las mujeres, y espero que no me funen porque pensamos que todas las mujeres quieren vivir como nosotros vivimos, o todo el mundo quiere vivir como nosotros vivimos, nos limita muchísimo a ver que hay otras maneras de vida. Hay muchas cosas que tienen que arreglarse, sí, así como México tiene muchas cosas que arreglarse, sí, que son cosas políticas, son cosas que van más allá del ciudadano cotidiano. Como tú dices, yo la gente que conocí ahí fue maravillosa, fue súper abrazadora, súper linda. En ningún momento nos sentimos en peligro, en ningún momento nos sentimos discriminadas ni nada por el estilo. Cuando yo hablé con una chica musulmán y le pregunté sobre todo esto, porque luego a mí sí me sorprendió la cantidad de odio que recibí por haber estado allá. Odio que no recibieron ni los futbolistas, Exacto. ni otros youtubers, ni hombres que estuvieron por allá. Pero le pregunté yo a una chica, porque a mí me interesa genuinamente todo este tema de ¿por qué? ¿Qué pasa? Oye, cuéntame, ¿realmente así están tan mal? Y la chica nos dijo y fue algo que me pareció bien interesante. Yo creo que Qatar en ese momento del Mundial estaba tan feliz, estaba como muy feliz
pero no sabía la bomba que les iba a llegar, ¿no? Esto de diferentes culturas, diferentes mentalidades, diferente todo. Y era una bomba necesaria, porque así como nosotros no nos abrimos a la idea de que otros viven diferentes, pues ellos tampoco se habían abierto a la idea de que otros viven diferentes. Entonces es bien necesario, y por eso viajar es tan maravilloso, porque para mí lo mejor de viajar es entender que tu realidad no es la única realidad, que para lo que tienes normal, para otros es extraño y viceversa. Entonces, este cambio de culturas es muy necesario para mucha gente, muy necesario. Ya sea porque tú vienes con diferente educación, porque vienes con diferentes reglas de vida, porque lo que sea, ¿no? Entonces, fue muy importante tener o sea, para ellos, para nosotros, para todos, tener este cambio de culturas, este cambio de mentalidades y esperemos que, pues bueno, el sueño para todos sería que los derechos humanos se respetaran en todos los países. Porque así como son violados allá, son violados aquí también de diferentes maneras, ¿no? Pero es muy fácil simplemente apuntar a otros y no sabemos desde su religión, desde sus propios deseos de cómo vivir. Algo que me gustó de Qatar, el año pasado tuve la oportunidad también de ir a la India y conocí muchos templos. Uh-huh. Acá en Qatar, que fui a una mezquita, me gustó que te daban no me acuerdo cómo se llama, para que te tapes. El hijab. Ajá, para que te tapes toda. Y ya entrabas, si tú querías, había personas que hablaban diferentes idiomas. Entonces te decían, si tú hablas español o hablas inglés o hablas alemán, lo que sea, tú puedes ver, conocer y si tienes una duda les puedes preguntar y ellos te pueden ayudar. O sea, no te estaban invadiendo, sino como era de, estás viniendo a mi país, conoce mi cultura, sí, ¿no? Y la verdad a mí se me hizo bastante interesante conocerla. Entonces también me recuerda justo que cuando iba a ir a la India, me escriben en Instagram, estaba yo en París y ya me iba a tomar el vuelo para la India, pero yo iba sola, me iba a encontrar con una tía, una prima por allá. Entonces, cuando ya iba a volar, no te burles de mí porque seguro tú has vivido cosas más drásticas, pero pues sí me daba miedo como que me fuera a pasar algo. Yo no estaba vacunada contra absolutamente nada, entonces me escriben en Instagram, ¿vas a ir a la India? Y yo sí. Me dicen, no, ten mucho cuidado, no comas nada en la calle porque te va a pasar esto, ya tienes vacunas. Y entonces dije, fuck, ¿qué tal que sí me muero? Entonces mi mente empezó como a trabajar. Entonces recuerdo que le marco a mi hermano y me dijo mi hermano un gran aprendizaje. Me dijo, cuídate, es lo único que puedes hacer. Si tú consideras que pues a lo mejor no debes tomar agua en la calle, no tomes agua en la calle. Me dijo, pero acuérdate siempre de que la aventura es más importante, ¿no? Obviamente con las debidas precauciones. Y me dijo, cuando la gente viene a México y no conoce, piensa que así lo van a balacear en cada esquina, ¿no? Sí. Me dijo, y tú vives en México y sabes que no es así. Entonces, no pienses por alguien que te dijo algo que la India va a ser así. Entonces, ve, cuando yo llegué, te lo juro que mi impresión fue así, que tú ibas a ser salvaje, pues la ignorancia, ¿no? Y cuando ya llegué me di cuenta de que era un país maravilloso, que tenía otras culturas, que, o sea, obviamente tomamos ciertas precauciones, pero fue muy grato conocer el país de una manera diferente. Igual, o sea, te das cuenta de que el consumismo en otros países, especialmente en México, es tan importante y allá no es así para todos. Entonces se me hizo pues muy grato conocer las experiencias de que a veces yo misma pienso que no juzgo o que ya estoy súper avanzada en otras cosas y no. Sí, es maravilloso conocer las culturas de otros países. Y luego, ¿esto qué pasa? Porque si te pasa todo lo... ¿Por qué vas a ir a tal lugar? Es súper peligroso. Porque siempre pregunten a las personas, ¿tú ya fuiste? Porque generalmente esas opiniones son de personas que ni siquiera han ido a esos países. Y es bien importante poder ir a esos países. O sea, igual y no todos van a tener la oportunidad. Pero si no tienes la oportunidad de ir a esos países, no los canceles nada más por algo que viste en tele, porque siempre vamos a ver lo más morboso, lo más polémico, todo esto es lo que vende al fin y al cabo, ¿no? Pero también ahí te diría, Luz, y yo creo que vas a coincidir, que también el poder viajar a otros países tiene que ver que te rompas el chip de pensar que todo es lujo. O sea, de verdad que a mí hubo mucha gente que me dijo que no fuera a la India porque ese lugar no era para todos, ¿no? Y yo siempre he sido muy abierta, o sea, puedo ir a un lugar súper lujoso o puedo ir a un lugar que no es lujoso, como tú dices. Y la verdad es que disfruté el país
increíblemente, o sea, se me hizo un país muy bonito, pero sí he escuchado a mucha gente que le dice a otras personas, no vayas porque yo ya fui y no es lo que yo esperaba. Claro. Y la verdad es que como que sí tienes que ir con la mente muy abierta, o sea, siento que tiene que haber cierta sencillez en tu espíritu para poder conocer otras culturas y no pensar que todo es lujo y marcas y cosas así. Claro, ¿no? Y es que tienes que abrirte, o sea, no vas a ir a otro país y decirles, esa comida está mal hecha, o sea, Exacto. o lo que estás haciendo está erróneo, o tú por qué te pones el jibad, o sea, cositas así, o sea, no podemos juzgar a los otros por las ideas que cada uno tiene. Y eso es en la vida entera, ¿no? Yo lo veo constantemente que gente me juzga porque yo no vivo como ellos viven, simplemente por eso, ¿no? Entonces así es al mundo, el momento de viajar, y una vez cuando ya lo empiezas a hacer, como que se te abre ese chip y dices, mira, hay gente que puede vivir diferente a mí y puede pensar diferente a mí, y está bien, está ok, es válido, ¿no? Mientras ellos no intenten imponer en mí y yo en ellos, está toda madre, y así nos enriquecemos juntos. Y lo que decías de los viajes, todas las experiencias van a ser diferentes para todas las personas. Podemos ir a un restaurante, comer el mismo platillo, pero a mí me gusta la comida dulce y a ti la salada, entonces cada quien va a tener una experiencia diferente. Claro. E incluso esta misma persona va a ir en otro momento de su vida y va a tener una experiencia diferente en el mismo lugar. Yo he ido a París 3 veces y cada vez ha sido una experiencia diferente. La primera vez la odié, la segunda vez me gustó, o sea, cada vez ha sido diferente porque todo se va cambiando y hay que ir con esa mentalidad de que tú no vas a poder venir a determinar el tipo de experiencia que yo voy a tener. Claro. Bueno, pues para cerrar, ¿cuál es el consejo viajero que le darías a las personas? Pues el que siempre dicen es de que tengo mucho miedo, pues hazlo con miedo, o sea, es muy básico, tal vez decirte de hazlo con miedo, pero es que el tener miedo, es natural tener miedo, tenemos el miedo día a día. 2, cuando uno tiene miedo es porque realmente es algo grande, es algo que nos emociona, es algo desconocido, entonces hay que hacerlo, aunque sea con el miedo. No podemos esperar a que se nos quite porque no es algo que se va a ir y ya. Entonces, una vez que lo hagas, para mí, yo lo he dicho varias veces, para mí viajar es como un deporte, y como cualquier otro deporte, entre más entrenas, entre más practicas, pues más fácil se te da, más apto estás para ese deporte. Entonces es lo mismo, ¿no? Una vez que lo haces con miedo, te das cuenta que no había mucho por qué tener miedo, pero es importante hacerlo. Obviamente el sentido común es súper importante, súper valioso, el cuidarse, ya sabes, todas estas cosas de precauciones son necesarias, pues eso las vamos a tener en la vida cotidiana y cuando estemos en otros lados, pero háganlo, dense la oportunidad, ya sea al estado de al lado, al país de al lado, al otro lado del mundo, como sea, pero dense la oportunidad de por lo menos una vez en la vida experimentar este cambio de mentalidad, no tanto del destino, sino de mentalidad. Muchas gracias, Luz. Pues Muchas gracias. Los sueños sí se vuelven realidad, nada más hay que estar trabajando. Muchas gracias. No, muchas gracias, nos vemos.